El comentario. Un espacio dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero. Presenta. La idea de los humanos híbridos ha fascinado a la humanidad desde tiempos remotos porque toca una de las preguntas más inquietantes que existen. ¿Dónde termina lo humano? ¿Y dónde empieza lo otro? A lo largo de la historia, casi todas las civilizaciones han imaginado seres mezclados, criaturas nacidas de la unión de dos naturalezas distintas, mitad humanas y mitad animales, o incluso combinaciones entre el hombre y entidades superiores, monstruosas o desconocidas. Esa imagen no surgió por casualidad, nació del miedo, de la curiosidad, de la necesidad de explicar lo inexplicable y del deseo de representar en un solo cuerpo los conflictos más profundos del ser humano. Los híbridos son, en cierto modo, espejos deformados de nosotros mismos. En el mundo antiguo, aparecieron por todas partes. En Egipto, muchas divinidades eran representadas con cuerpo humano y cabeza animal. Una forma simbólica de mostrar atributos de poder, sabiduría, violencia o protección. En Grecia surgieron centauros, minotauros, sátiros y sirenas, criaturas que mezclaban lo racional con lo instintivo, lo civilizado con lo salvaje. No eran simples invenciones decorativas, eran mensajes. El centauro hablaba del choque entre razón y deseo. El minotauro representaba el horror oculto en el corazón del poder. Las sirenas simbolizaban la tentación y el peligro disfrazado de belleza. En cada híbrido antiguo había una advertencia moral, una metáfora política o una lección religiosa. Con el paso de los siglos, la idea del híbrido cambió de forma, pero no desapareció. Durante la Edad Media, muchos relatos populares y bestiarios presentaban seres monstruosos en los márgenes del mundo conocido. Se hablaba de hombres con rostro de perro, de pueblos extraños con rasgos imposibles, de criaturas nacidas de maldiciones o de pecados terribles. En aquella época, lo híbrido también expresaba el miedo a lo desconocido, a lo extranjero, a lo que no podía clasificarse fácilmente. El híbrido se convirtió en una forma de marcar la frontera entre el orden y el caos. Todo lo que escapaba a la norma podía ser descrito como una mezcla inquietante, como algo que amenazaba la estabilidad del mundo. Pero la cuestión de los humanos híbridos no pertenece solo al reino de la mitología. En la era moderna, la ciencia sustituyó parte de los viejos relatos fantásticos por preguntas mucho más incómodas. Ya no se trataba únicamente de imaginar criaturas imposibles, sino de preguntarse hasta qué punto la manipulación biológica podría alterar la naturaleza humana. El avance de la genética, la clonación, la reproducción asistida y la ingeniería de tejidos abrió un debate profundo sobre los límites de la intervención científica. Lo que antes era leyenda comenzó a parecer una posibilidad remota, compleja y cargada de dilemas éticos. Y cuando la ciencia entra en territorios que antes pertenecían al mito, el vértigo se multiplica. En sentido estricto, cuando hoy se habla de híbridos humanos, suele aparecer la idea de mezclas biológicas entre material humano y animal en contextos de laboratorio. Esto ha generado confusión, exageraciones y también alarmismo. En muchos casos, no se trata de crear monstruos ni de fabricar criaturas de ficción, sino de investigaciones vinculadas a la medicina regenerativa, al estudio de enfermedades y al posible desarrollo futuro de órganos para trasplantes. Sin embargo, el solo hecho de utilizar células humanas en organismos animales o de estudiar embriones con componentes mixtos despierta un rechazo instintivo en gran parte de la sociedad. La razón es sencilla. Mucha gente siente que al tocar esas fronteras se está alterando algo sagrado, algo esencial que no debería ser manipulado. Ese temor no debe ser ridiculizado, porque encierra una intuición poderosa. La humanidad siempre ha protegido la idea de su propia singularidad. Nos gusta pensar que existe una línea clara entre nosotros y el resto de los seres vivos, una separación moral, espiritual y cultural. Pero la biología moderna
recuerda constantemente que formamos parte del mismo árbol de la vida, que compartimos una enorme cantidad de información genética con otras especies, y que la diferencia entre unas y otras no siempre es tan absoluta como nos gustaría. Esa verdad científica choca con una necesidad emocional muy arraigada, la necesidad de sentirnos únicos. Por eso, el concepto de humano híbrido produce tanta incomodidad. No solo cuestiona los límites del cuerpo, sino también los del orgullo humano. Además, el tema toca de lleno el miedo a la deshumanización. Cuando se imagina un híbrido, muchas personas no ven una posibilidad médica, sino una amenaza. Piensan en laboratorios sin escrúpulos, en experimentos secretos, en seres condenados a existir sin identidad clara, sin derechos definidos y sin lugar en el mundo. La cultura popular ha reforzado ese temor a través del cine, la literatura y las series de ciencia ficción. Desde hace décadas, innumerables historias presentan científicos que juegan a ser dioses y terminan creando abominaciones. El mensaje se repite una y otra vez. Cuando el ser humano intenta rediseñar la vida sin límites morales, puede desencadenar consecuencias devastadoras. Esa idea ha calado profundamente en el imaginario colectivo. Sin embargo, también existe la otra cara del debate. Hay quienes sostienen que cerrar por completo ciertas líneas de investigación podría significar renunciar a avances capaces de salvar millones de vidas. Si un día fuera posible generar tejidos compatibles para tratar enfermedades incurables, reparar órganos dañados o comprender mejor procesos degenerativos, muchos defenderían que esa vía no debería bloquearse por miedo o superstición. Aquí aparece el gran conflicto de nuestro tiempo, el enfrentamiento entre la prudencia ética y la ambición científica. No es una batalla simple entre buenos y malos. Es una tensión real entre el deseo de curar y el riesgo de cruzar fronteras que quizá no comprendemos del todo. La discusión se vuelve todavía más compleja cuando entra en juego la filosofía. ¿Qué define realmente a un ser humano? Su aspecto físico, su material genético, su conciencia, su capacidad de razonar, su dignidad moral. Si existiera un ser con una combinación parcial de elementos humanos y animales, ¿cómo debería ser tratado? ¿Tendría derechos? ¿Sería un objeto de estudio? ¿Sería una persona? Estas preguntas pueden sonar extremas, pero tienen una enorme importancia, porque obligan a pensar antes de actuar. La historia demuestra que cuando una sociedad empieza a clasificar vidas como superiores o inferiores, o como dignas e indignas, el terreno para el abuso ya está preparado. Por eso, el asunto de los híbridos no es solo biológico, es profundamente político y moral. También hay un componente psicológico muy poderoso. El híbrido perturba porque rompe la necesidad humana de clasificar el mundo con orden. Nos tranquilizan las categorías claras: hombre o animal, natural o artificial, normal o anómalo. El híbrido destruye esa comodidad. Es un ser de frontera, ambiguo, inclasificable, y todo lo que no encaja genera ansiedad. De algún modo, los híbridos nos obligan a reconocer que la realidad es más compleja que nuestros esquemas mentales. Nos recuerdan que la naturaleza no siempre responde a nuestras definiciones cómodas y que la identidad puede ser más frágil de lo que queremos admitir. En muchas tradiciones simbólicas, el híbrido también ha representado transformación. No siempre fue monstruo. A veces, fue un emblema de paso entre estados distintos del ser, un puente entre el mundo material y el espiritual, entre lo humano y lo divino, entre la civilización y la naturaleza. Esta visión resulta interesante porque muestra que la mezcla no siempre se interpretó como corrupción. En algunos contextos se vio como potencia, como ampliación de capacidades, como síntesis de fuerzas. Hoy esa visión reaparece de forma inesperada en el debate sobre el transhumanismo, donde ya no se habla tanto de mezclar hombre y animal, sino de fusionar al ser humano con tecnología, inteligencia artificial y prótesis avanzadas. En el fondo,
El viejo sueño del híbrido sigue vivo, solo que ha cambiado de lenguaje. Quizá ese sea el punto más revelador de todos. El humano híbrido no es únicamente una criatura de laboratorio o de leyenda. Es también una idea que expresa nuestro miedo a cambiar y al mismo tiempo nuestro deseo de superar nuestros límites. Queremos conservar la esencia humana, pero también soñamos con mejorarla. Tememos lo monstruoso, pero nos atrae el poder que podría surgir de una transformación radical. Queremos ser fieles a nuestra naturaleza y al mismo tiempo no dejamos de desafiarla. Esa contradicción define gran parte de la modernidad. Por eso, hablar de humanos híbridos es hablar del ser humano frente a su propio espejo. No contemplamos solo una posibilidad biológica, sino una pregunta existencial. ¿Hasta dónde podemos llegar sin dejar de ser quienes somos? ¿Qué estamos dispuestos a permitir en nombre del progreso? ¿Qué precio tendría una humanidad rediseñada? ¿Y quién decidiría ese precio? Son preguntas incómodas, pero necesarias, porque la técnica avanza mucho más deprisa que la sabiduría colectiva. La capacidad de hacer algo no equivale automáticamente al derecho de hacerlo, y esa distinción puede marcar el futuro de nuestra especie. En definitiva, los humanos híbridos siguen siendo uno de los temas más perturbadores y fascinantes, porque condensan mitología, ciencia, ética, miedo, ambición y filosofía en una sola imagen. Son la prueba de que la imaginación humana nunca ha dejado de interrogar los límites de la vida. También son un aviso. Cada época crea sus propios monstruos y sus propias esperanzas. En la antigüedad, fueron símbolos tallados en piedra o narrados en leyendas. Hoy aparecen en debates de bioética, en laboratorios, en novelas futuristas y en discusiones sobre el destino de la humanidad. Tal vez la gran pregunta no sea si algún día existirán híbridos en un sentido más amplio o más visible. Tal vez la gran pregunta sea si sabremos mantener la dignidad, la responsabilidad y la conciencia moral cuando el poder de transformar la vida deje de ser una fantasía y se convierta en una capacidad real. Ahí, precisamente ahí, es donde empieza el verdadero desafío humano. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete y apoya para seguir creando contenidos. Muchas gracias.